Hey chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa y nocturna ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y pues bien chicos, como ven ahí en el título del video, efectivamente ya está aquí la nueva actualización de OBS 27.2 y sus nuevas funcionalidades. Creo que muchos de ustedes ya habrán visto en las redes sociales o en el Google o en el internet que OBS ya se ha actualizado. Eso no debe ser de pronto transparente para muchos de ustedes, pero en este video tutorial quiero enseñarles algunas de esas nuevas funcionalidades. Si de pronto no sabes cómo se instala el OBS, desde dónde se descarga, o de pronto no sabes cómo actualizar a esta versión 27.2, o de pronto no conoces las nuevas funcionalidades, quédate aquí. Llegaste al canal y al video correcto para que aprendas una de esas funcionalidades. Creo que no, realmente no hay ahorita en YouTube lo que voy a explicar. Así que bueno chicos, quédense a ver este video. Vamos después del intro. Y bueno chicos, haciendo una pausa en este video tutorial, quiero invitarte a que visites mi canal, que disfrutes y aprendas de todo este contenido, pero que también te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque la verdad no te arrepentirás. Bien chicos, lo primero que vamos a hacer es ir a este link que les voy a dejar aquí en la descripción para que ustedes vayan y lean las nuevas funcionalidades, las nuevas características. Yo no se las voy a leer todas, pero les voy a mostrar algunas de ellas. Aquí están los ajustes que se les hizo aquí a la nueva actualización de OBS 27. También está la corrección de errores que normalmente OBS cada vez que hace una actualización, pues empiezan a mejorar lo que venía de atrás con errores que pues ustedes en el blog, en el foro, ustedes empiezan a escribir, ellos lo tienen ahí en cuenta. Así que bueno, cuando ustedes no tienen instalado su OBS, no lo tienen instalado, lo que vas a hacer es ir aquí a este de acá que dice Full Installer a 64 bits o a 86 de pronto en este caso, y ahí va a descargar un programa donde ustedes le van a dar siguiente e instalar. Bien, cuando ustedes de pronto ya lo tienen instalado, en este caso ya va a ser otro proceso, aunque también podrían descargar directamente la carpeta .zip, en el cual ahí están varios documentos y ustedes lo que hacen es reemplazarlos. Ahorita vamos a verlo entonces para los que ya lo tienen instalado. Bien chicos, entonces teniendo esto claro, nos vamos a ir a nuestro OBS 27.2. Bien, para los que ya lo tienen instalado, lo que van a hacer aquí es darle ayuda. Bien, y aquí le van a dar comprobar actualizaciones. Inmediatamente yo lo voy a hacer acá en este que no lo tengo actualizado. Les va a salir un cuadro como este en el que ustedes van a poder ver lo mismo de la página y le van a dar actualizar ahora, e inmediatamente él empieza a hacer esa actualización sobre su OBS sin perder ninguna documentación y sin perder ninguna colección de escenas o perfiles. Entramos en materia. Una de las cosas que realmente a mí me ha parecido muy interesante es que ahora desde el mezclador de audio, cuando ustedes mutean el micrófono, vamos a poner atención, inmediatamente este cambia a color gris. Ustedes saben que nosotros somos más visuales, ¿no? Entonces aquí cuando nosotros lo vemos en color gris vamos a saber y a detectar que el micrófono está apagado. Pero miren que ahora, a diferencia del anterior OBS, este se sigue moviendo, ¿cierto? Pero en ese de color gris. La verdad me parece muy bueno, me parece interesante porque podemos darnos cuenta más al detalle cuando está muteado. Cuando desmuteamos, pues este se va a poner ya de color y se va a activar. Entonces esto nos va a decir que ya estamos con el micrófono desactivado. ¿Qué te parece? Escríbelo aquí en los comentarios. ¿Te sirve o no te sirve? Otro que me ha parecido interesante está en la parte de los ajustes, chicos. Vamos a ir aquí a los ajustes y vamos a ir aquí a los atajos. Resulta que también en una de las funcionalidades nuevas de OBS viene el tema de filtrar por tecla rápida. Aquí, como ustedes lo pueden ver, filtrar por tecla rápida, y aparte de eso, identificar qué tecla de pronto ya tenemos repetida. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, si yo quiero habilitar la previsualización y le digo control mayúscula 1 y deshabilitar la previsualización control mayúscula 2, ahí todo está correcto. Pero si en algún momento yo quiero hacer una transición de desvanecimiento y le digo control mayús 1 y control shift o mayús 2,
nos vamos a dar cuenta que empiezan a salir aquí unos triangulitos que dice que esta tecla de acceso rápido es compartida por una o más acciones. ¿Qué les parece? Buenísimo, ¿no? Muchos de nosotros a veces utilizamos muchas teclas de acceso rápido, muchos atajos y no nos damos cuenta de pronto si ya la tenemos repetida. Pues aquí nos vamos a dar cuenta. Ahora, ¿la podemos filtrar? Claro que sí. Por ejemplo, si vamos aquí y damos control mayús 1, donde nos va a mostrar en este caso, ya está repetido para habilitar la previsualización o la transición rápida. ¿No les parece a ustedes esto buenísima opción? Donde ustedes se puedan dar cuenta dónde la tienen repetida, pero también la pueden eliminar. Miren que si cogemos aquí transición rápida y le damos eliminar, inmediatamente se va a ir ese anuncio de que esto está repetido. Efectivamente, esta es como una nota, ¿no? Una nota de alerta que nos va a decir a nosotros que hay un conflicto entre esas teclas. Comenta también qué te parece este tema de filtrar por tecla rápida y de que OBS nos alerte cuando tenemos las mismas teclas de acceso rápido para OBS. Miren que esta actualización trae muchas otras cosas. Esto no termina aquí. Ahora, por ejemplo, también dentro de OBS 27.2 se viene una nueva opción que es la siguiente. Clic derecho, modo de fusión. ¿Cómo la ven? Para algunos que manejan Photoshop, saben que este modo de fusión tiene que ver con el tema de las capas. Así que miren, por ejemplo, cuando yo le doy aquí modo de fusión y le digo restar, miren la imagen, cómo va a coger ese efecto o ese modo de fusión para que nosotros podamos ir usándolo a nuestro gusto. La verdad, esta parte viene ya a la imaginación de ustedes. Otro modo de fusión que podemos utilizar es este tipo de pantalla, donde de pronto se ve como esa marca de agua, ¿no? Me parece que se ve bonito también. Vamos a poderlo poner de cualquier modo, un tipo marca de agua por aquí, por allá. Bueno, la verdad, está a su gusto. Otro tipo de modo de fusión también está el multiplicar. Va a tomar esta tonalidad, esta fusión, o este de aclarar, que se va a ver de esta manera. Podría ser este de oscurecer. Y bien, creo que realmente este modo fusión a mí la verdad me ha parecido interesante. Pueden haber varias cosas que se pueden hacer con este modo de fusión, ¿saben? Y bien, chicos, realmente hablando del modo de fusión, vamos a hacer un ejercicio que lo vi en el video en el canal de Andy Lip. Ahorita en la actualización de OBS 27.2 voy a dejarte el canal de Andy aquí abajo y me pareció interesantísimo. Vamos a realizarlo. Por ejemplo, yo tengo aquí la cámara, esta otra cámara que está allá, como ustedes pueden ver, y vamos a agregar en este caso, en esta escena, vamos a agregar dos cámaras. Pues fácilmente las escenas, ¿no? Vamos a agregar una escena de cámara, acá, listo. Y vamos a agregar otra escena de cámara, aquí, listo. Ya tenemos las dos, quiere decir que si yo apago una, pues queda la otra y así, sucesivamente, ¿cierto? Ahora, miren lo que vamos a hacer, interesantísimo. Si yo le doy a la primera de la fuente de la cámara, le digo modo de fusión, en este caso le digo restar, inmediatamente se me va a apagar. ¿Cierto? Se me va a apagar. Ahora, si yo le doy a esta primera de cámara, le digo control E, que es un tipcito que les doy ahí, es editar la transformación. Miren lo que va a pasar. Si yo a este le digo acá, -2. ¿Cómo ven ese efecto? Bacano, ¿cierto? Me parece interesante, pero no, entonces démosle uno positivo, por ejemplo. Algo así como este de acá. ¿Qué tal? Es que se pueden hacer varias cosas. Esta nueva funcionalidad está buenísima. Porque miren que aquí en este caso, por ejemplo, utilizamos el modo de fusión de restar. Díganme si no se ve interesante. Está buenísimo. Me gustó. Ese me gustó bastante. Y la verdad que le anoto un punto a Andy Lip. Ah, es que tú eres un crack, Andy. Ya saben, aquí abajo está el canal de Andy Lip para que vayan y lo visiten. Escriban allá, vengo de parte del canal de Daniel Monsalve, yo veré. Bien, chicos, y otra opción que la verdad también me ha parecido interesantísimo y muy importante, porque pues también me ha pasado a mí, es que cuando yo voy a hacer un tipo de grabación o de pronto cuando estoy en un directo y voy a mostrar la pantalla, empiezan a salir este bucle acá que la verdad a uno lo confunde, le da un dolor de cabeza a uno ver este bucle porque a veces uno no sabe cómo explicar o cómo moverlo y demás. Pues resulta que en la nueva actualización de OBS 27.2 hay una nueva funcionalidad que está buenísima. Oro. Esto es pura noticia que vale. Miren ustedes. Vamos a ir aquí a esta parte de ajustes. Y aquí en la parte de ajustes sale una nueva opción que en este caso se llama ocultar ventanas de OBS en la captura de pantalla. Escríbanme ustedes si esto no es interesante, esto no es buenísimo.
Vamos a verlo, miren. Cuando aquí en este caso yo tengo el bucle, miren ustedes, inmediatamente cuando yo le voy a dar aquí ocultar ventana, ¿cierto? Ocultar ventana, que dice esta opción ocultará todas las ventanas de OBS Studio que no sean proyectores de ser capturados por OBS. Vamos a darle aquí aplicar, inmediatamente lo que va a pasar. Como por arte de magia, dijo Andy Lip, se desaparece tu OBS y vas a poder estar en el escritorio, vas a poder mover cada una de las cosas sin ningún problema. O sea, esa parte de el bucle que se hacía así infinitamente ya no va a existir. Tú puedes quitar esto, inmediatamente puedes ocultar la ventana de tu OBS, así de fácil. Volvemos y la seleccionamos, le damos a aplicar y volvemos otra vez a ese bucle. ¿Ah? No, es que esto me parece fabuloso. La verdad, esto me parece genial, estas nuevas actualizaciones. Y bien, chicos, eso fue todo en este video tutorial. Sé que ya deben haber videos en YouTube acerca de la actualización, contando la de Andy, que la verdad es que es un crack. Eres un crack, Andy. Entonces, yo sé que ahí hay algunas actualizaciones, pero aquí pues efectivamente hemos agregado valor. Creo que no sabías alguna de estas nuevas características que trae OBS. Así que bueno, si te pareció interesante este video tutorial, escribe aquí abajo en la cajita de comentarios qué te parece esta nueva actualización. ¿Cuál de todas estas nuevas características te gusta más? ¿Y cuál de todas estas nuevas funcionalidades te interesa para trabajar? Si te gustó este video, te invito para que le des un gran like, te suscribas al canal aquí abajo y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que estaré haciendo este año, que están interesantes, como este de acá. Así que bueno, chicos, recuerden desde acá, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, que mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao, Pingüín.